libertad para ese presidente. Y yo he usado un derecho y una atribución que me da la Constitución. ¿No le da vergüenza Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es En Voz Alta, Trinchera Democrática a través de lamula.pe. Gracias por acompañarnos. Estamos ya a 4 días de las elecciones y las cosas parecen empezar a despintarse para el equipo naranja desde que se les recordara hace apenas 2 días las políticas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno del padre de la candidata Keiko Fujimori. Pues sus voceros no han hecho más que entrar en groseras contradicciones. De hecho, el vocero sobreviviente hasta el momento, el doctor Sousa, tuvo que salir esta mañana en un programa matutino a desmentir, ¿no es cierto?, a tratar de enmendar la plana, a tratar de rectificar lo dicho en un aparente rapto de sinceridad de su vicepresidente, el vicepresidente de la plancha de la candidata Keiko Fujimori, Rafael Rey, quien el día anterior había dicho en este programa matutino que confirmado se habían producido y se habían efectuado políticas de promoción de esterilizaciones durante el gobierno de Alberto Fujimori y que había denuncias efectivamente de gente a la que se le había mutilado reproductivamente sin su voluntad o en contra de su voluntad, que es otra frase que queda para la histeria. El hecho es que el doctor Sousa salió esta mañana a tratar, como decía yo, de enmendarle la plana a su propio vicepresidente. Y claro, lo que pasa es que esto deja muy mal parado al actual asesor de la candidata Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, el doctor Aguinaga, quien fue ministro de Salud durante la política de esterilizaciones en el gobierno de su padre. Así que tratando de proteger a uno de estos pocos asesores que ya les queda, que pueden dar cara al público, porque los anteriores han ido cada uno metiendo la pata políticamente, ¿no es cierto?, simplemente diciendo las verdades del pensamiento fujimorista, ¿no es cierto?, desnudándose tal cual son. Así que el doctor Sousa lo que hizo fue responder con la típica coartada fujimorista de decir que fueron casos aislados, que no hubo festival de esterilizaciones, como dijo su vicepresidente Rafael Rey, y que bueno, lo que hubo fue mala praxis de algunos malos profesionales, y que no hubo esta política de promoción de estas barbaridades, ¿no? Eso fue lo que dijo, entre otras cosas, el señor Sousa. Bueno, esta noche esa versión va a ser absolutamente desmentida por el propio decano del colegio médico de ese entonces, el propio decano del colegio médico que en ese momento incluso alertó, ¿no es cierto?, al gobierno de Alberto Fujimori y a su Ministerio de Salud de las barbaridades que se estaban produciendo. Está conmigo esta noche y le doy la bienvenida el doctor Maximiliano Cárdenas Díaz, que tiene mucho que decir sobre lo que ha querido, en lo que ha querido justificarse el fujimorismo hoy de estas acusaciones. Vamos a ver entonces con el propio doctor Maximiliano Cárdenas Díaz esta crónica, ¿no es cierto?, de una de las mentiras más grandes que la Catedral de Cipriani del fujimorismo, una de tantas. He dicho difundir a fondo los métodos de planificación familiar. Que lo que se implementó era una política que poco tenía de respeto de la autonomía reproductiva de las mujeres. Se implementó una política de planificación familiar para que las mujeres pobres dejaran de tener hijos pobres. Sí, sin preguntar me llevaron, vamos, ya te tocó el turno. ¿Qué cosa me va a cortar? Dije, pues por eso dije, me cortara mi cuello, algo, o me matara,
Dije, pues nada, simplemente me amarraron mi pie, mis manos, me ponieron Anastasia, nada más. Este tipo de denuncias no fueron investigadas por la Comisión de Salud como correspondía, sino por la Comisión de la Mujer. Y en este caso, la Comisión de la Mujer estaba dirigida por una fujimorista. Gobierno Fujimori. Me hicieron la cesárea y al día siguiente, cuando hicieron la visita médica, bueno, primero me dieron la noticia que mi hija había fallecido, 18 horas, y después tuve la visita de un médico y me enteré de una manera no directa por el médico, sino por un interno de que estaba ligada. Pareciera que el gobierno estuviera imponiendo métodos masivos de esterilización. Totalmente absurdo, ¿no? A mí me parece que se está entrando en un jueguito. Toda la maquinaria del Estado se puso en marcha para impulsar este plan. Se hacían ferias de salud reproductiva en los lugares más alejados, sobre todo en provincias y en zonas urbano-marginales. Se estima que entre 1993 y el 2000 se practicaron más de 295.622 ligaduras de trompas y 19.345 vasectomías. Hasta las Fuerzas Armadas las practicaban. El tema es que en principio no les informaban a las personas respecto del grado de irreversibilidad de la intervención, y en algunos casos ni siquiera le informaban que estaban siendo sometidas a una práctica de esterilización. No hay ningún testimonio de alguien que ha sido esterilizado contra su voluntad. En la prensa se han recogido, ¿eh? No, sin su voluntad, pero no contra. Fui el que por primera vez en el Congreso mostró las fotografías de la propaganda del Ministerio en la que se decía Festival de Ligaduras de Trompas. Primer error entonces. No hubo una feria de esterilizaciones, feria de planificación familiar. Estos programas han sido supervisados por la Defensoría del Pueblo, quien ha emitido 4 informes. En el último felicita al Ministerio de Salud. Esta lógica realmente era una lógica incorrecta, que propiciaba excesos en este terreno que no debieron producirse, que inducía a no garantizar algo que es fundamental en el desarrollo de un programa de esta naturaleza, que es el libre consentimiento de la mujer. El Colegio Médico del Perú recomienda al gobierno suspender las actividades de AQB, anticoncepción quirúrgica, del programa de salud reproductiva y planificación familiar. Pero el gobierno siguió indolente y el plan continuó. Y también se ha señalado que no había incentivos para los médicos o para las personas que participaran en el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria, ¿no? Y fíjense, en este plan preliminar, que está reconocido por el director regional de salud respectivo y una de las personas que aparecen mencionadas en lo que sería el equipo del Instituto Peruano de Seguridad Social que habría o que debería haber participado en este plan. ¿Qué es lo que dice este plan preliminar? Dice bien claramente: incentivos con alimentos, 15 kilos por captación de usuarios a los servicios de la campaña, premio estrella por mayor número de AQB logrados, viaje para 3 personas a un lugar del país. Es decir, que incentivos sí lo hubo. Descartamos de plano que haya incentivos, sobre todo de tipo alimentario o de tipo monetario, para los que ejecutan esta política de salud reproductiva. Todos los integrantes del Ministerio de Salud y áreas vinculadas tenían la obligación de captar pacientes, que el personal nombrado debe captar 2 pacientes para AQB mensualmente. Solo el 10% de las personas que se entrevistaron aceptó haberse sometido voluntariamente al procedimiento bajo promesas de bienestar económico. En el año 97 hubieron
4 quejas. En el año 98, 76 quejas. Y en el año 99, 14 quejas. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori, en varias comisiones del Congreso se investigaron los hechos. El caso de una mujer en particular, Amérita Mestanza, que murió al día siguiente de haber sido esterilizada a la fuerza, llegó a la Corte Interamericana. Una persona cercana a su equipo de campaña es el doctor Aguinaga, que era ministro en ese entonces, y durante su gestión justamente se llevó esta política sobre la base de que para eliminar la pobreza había que eliminar a los pobres. Quisiera aclarar en primer lugar que Milagros Maravilla, Alejandro Aguinaga, no tienen ninguna condena ni ningún proceso. Son personas intachables, como la gran mayoría de todas las personas que trabajan a mi lado. Fujimori es acompañado por ministros como John Mota, Marino Costabauer, Aguinaga durante todo sus dos gobiernos, ¿no? Que ahora además son asesores de la candidata fujimorista y probablemente futuros ministros de salud. Bueno, como les decía, estamos aquí con el doctor Maximiliano Cárdenas Díaz. Ustedes lo han visto en el reportaje. Él era decano del Colegio de Médicos en ese momento y sale, ¿no es cierto?, a demandar al gobierno que esto debía corregirse. Empezaremos preguntándole sobre esto que ha dicho hoy el fujimorismo, que no fue una política de Estado, ¿no es cierto?, las esterilizaciones masivas. Bueno, yo primero quiero agradecerte la entrevista porque me permite responder algo que creo que es inaceptable, que los voceros que hemos escuchado, el doctor Sousa, el exministro Aguinaga, pretendan esconder la responsabilidad que tienen en un programa que constituye, a mi juicio, una de las páginas negras de la historia de la salud pública peruana, porque, como lo comprobamos en aquella oportunidad, el gobierno de entonces priorizó este programa hasta convertirlo en una de sus políticas principales en materia de salud pública. Ahora, ¿de qué constaba este programa, ¿no? Porque vamos a tratar de comprender cuál era la lógica que ellos estaban manejando y cómo estaban dispuestos a llegar a esas metas. Bueno, esta era una política cuyo origen no estaba en los ministros de salud. Es el propio presidente de la República entonces, Alberto Fujimori, quien incentiva y plantea esto como un programa, como una prioridad del gobierno. Ahí se ve intervenciones suyas en el Congreso de la República. Sí, anunciándolo. Y acá estuvo Hilaria Supa también anoche y nos comentaba que ella misma lo escuchó en Beijing en una conferencia prometer este programa. Habría que estudiar, y seguramente hay estudios que tratan de explicarse por qué Fujimori le dio tanta importancia a este programa. De hecho, debe haber llegado a mi conocimiento investigaciones que tratan de explicarse este aspecto, pero lo real y lo efectivo de lo que somos testigos, la mayoría de miembros del sector salud que teníamos algún cargo, alguna función en aquella época, hemos visto en diversas ocasiones al propio presidente impulsar este proceso y a los ministros dócilmente, sin criterios adecuados, aplicarla de la manera más entusiasta. A eso iba. ¿Cuáles eran esos criterios no adecuados? Es decir, ¿de qué constaba, repito mi pregunta, esta política? Sabemos que habían las cuotas, sabemos que había las metas a las que había que llegar y las promociones. Usted como decano en ese momento del Colegio Médico, ¿también puede confirmar esto? Sí, yo precisamente puedo decir lo siguiente. Todos vimos como correcto que se incluyera en el programa de salud dedicado a la anticoncepción en general, la anticoncepción quirúrgica. Eso se hizo por ley hace el año 95. La llamada AQB. La llamada AQB. Anticoncepción quirúrgica, es decir... voluntaria, se llama AQB, voluntaria. Pero lo que llamó la atención fue que este programa fuera priorizado de tal forma, con una serie de mecanismos. Porque ¿en qué consistía la priorización? Que a los médicos y a los profesionales de salud se les pedía cumplir metas en este aspecto. Y se buscaba que generaran incentivos a la población para que acudiera a hacerlo. Estos
Estos programas deben estar sujetos, como lo señalábamos en el Colegio Médico en aquella oportunidad, a criterios de consentimiento informado riguroso. Claro, porque habrá gente que diga, bueno, ¿qué tiene de malo? Se estaba promoviendo que las mujeres pudieran tener acceso, ¿no es cierto?, a este tipo de cuidado de anticoncepción, y bueno, se le promovía pues a algún médico si es que lograba dar la información adecuada y captar, a todos los o ese era el problema, captar, ¿no? Este tema de la anticoncepción quirúrgica está sujeto a determinados criterios de rigor, porque es definitivo, su reversibilidad es muy dificultosa, son casi irreversibles. Entonces la mujer o el varón que se somete a este tema tiene que tener plena conciencia de eso. ¿Y qué es lo que ustedes veían como bueno, que no se les explicaba, no había un protocolo de trabajo que permitiera que la persona reflexionara, sino se les incentivaba como si esto fuera algo beneficioso, que les iba a traer soluciones diversas. Y en la investigación que hicimos, porque eso quiero dejarlo bien sentado, el Colegio Médico, ante las denuncias que provenían de mujeres afectadas y de los propios médicos que eran incluso sutilmente obligados a hacer esto. ¿Por qué digo sutilmente? ¿Cómo así? Porque en aquella época se contrató a una importante proporción de médicos, enfermeras y obstetrices bajo el sistema de servicios no personales. ¿Ya? Es decir, que es una forma de contrato inestable y precario. Entonces se les decía, una manera como tú vas a permanecer en el cargo es cumplir metas sanitarias. ¿Cuáles metas sanitarias? A la cabeza, este programa. Entonces los médicos se veían impulsados, impelidos a colaborar con que este programa asumiera la mayor de las proporciones. Y eso se reflejaba en las cifras estadísticas. Por ejemplo, es un dato que conocemos que en los países, en promedios internacionales, las AQB alcanzan un 4%, es decir, hay un 4% de mujeres que al se decidir someten médico, voluntariamente. Acá en el Perú, después del año 95 y 96, se llegó a casi el 14% de mujeres que acudían a hacerse este método. Claro, que estimuladas, mal informadas, ¿no? Mientras que los otros métodos que son reversibles habían caído a sus cifras más bajas. ¿Y los médicos tenían miedo de perder su trabajo? ¿Se sentían presionados? Nosotros en el Colegio Médico recibimos el testimonio de médicos que trabajan en zonas alejadas, en Ayacucho, en Huancavelica, en otras zonas, de que había esta situación, de que se habían presionados. Y es por eso que nosotros abrimos una investigación al respecto y fruto de ella le planteamos al gobierno la inmediata suspensión de este programa. ¿Cuántas denuncias llegaron a recoger ustedes aproximadamente? Mire, porque el señor Sousa, el doctor Sousa habla de alrededor, menos de 100, ¿no? Dicen en el 97.4, en el 98.76, en el 99.14, y también Rafael Rey dijo unos cuantos, y Luisa Cuculiza dijo, bueno, uno. Mire, entre los médicos, la mayor parte de los médicos que trabajaban en estas zonas, un buen número de ellos, en esas zonas trabajaban decenas de médicos, se quejaban y nos daban este testimonio. Yo le puedo asegurar que todos los médicos del país saben lo que pasaba, de que había presión, había estímulo, había la búsqueda de que este programa alcanzara cifras las más altas posibles para agradar al presidente, porque había pues una docilidad de los ministros de entonces ante la figura del presidente que se le había ocurrido priorizar este programa. Estamos hablando de decenas, de cientos médicos. O de miles de casos de denuncias. En cuanto a mujeres afectadas, la cifra que yo manejo bordea alrededor de 2.000 denuncias. Que ustedes pudieron recoger desde que entre nosotros y otras instituciones han recibido en aquella época. Y estas denuncias implicaban mala praxis de los médicos, porque así es como lo ha presentado tanto, me parece que el doctor Aguinaga, como la propia candidata Keiko Fujimori en una conferencia de prensa a la prensa extranjera lo dijo así.
que se había tratado de casos aislados, de mala praxis. Más inaceptable, me parece una irresponsabilidad presentarlo de esa forma, porque de lo que sucedía es que era tal el impulso político que se daba desde las esferas políticas a este programa, que en muchos casos se les planteaba hacer estas operaciones, estas intervenciones sin los cuidados necesarios, sin los exámenes preoperatorios, sin que los locales tuvieran todos los cuidados. Pero entonces, a consecuencia de eso, sí hubo malas praxis. Sí hubo, sí, por supuesto. Claro, porque mala praxis es cuando cometes alguna falla en la ejecución del trabajo médico, no porque moralmente cuando uno obligas estimula a hacer ese programa de la manera masiva y sin todos los recaudos, sin protocolos adecuados, es más probable que se produzcan estos problemas. Claro. Normalmente se producen problemas en una proporción. ¿Y cuántos médicos fueron sancionados por esas supuestas malas praxis? No hay una cifra específica que yo te pueda dar, pero los casos que se han encontrado que fueran responsabilidad del médico, exclusivamente del médico, han sido tratados y tramitados en el colegio médico. Aproximadamente. Bueno, deben haber sido 2 o 3 casos de médicos que han sido... ¿Y ellos no salieron a denunciar que esto era consecuencia de...? Claro, nos decían a nosotros, miren, estamos trabajando en esta forma, presionados, sin los recaudos adecuados, sin el instrumental adecuado, y esto es fruto de esa situación. Es por eso que el colegio médico, recogiendo estos testimonios, comprobándolos en el terreno, porque la comisión que organizamos para investigar este tema viajó a diversos lugares. Es por eso que nosotros le recomendamos al gobierno suspender inmediatamente y revisar toda esta actividad. Y le recomendaron también que siguieran una serie de protocolos que hasta ese momento no se ejecutaban, como por ejemplo... la persona que iba a ser sometida a este proceso debía tener un proceso de consejería que le permitiera conocer a fondo las implicancias de esta intervención. Además, debía llenarse protocolos de consentimiento informado dobles, de tal manera que se le diera el tiempo. Mire, nada de eso había antes que ustedes llamaran la atención. No había, lo hacían de la manera más alegre, y es cierto pues esto que ha dicho Rey, organizaban incluso festivales. A mí me contaban que los médicos que incluso en Huancavelica ofrecían a los varones bicicletas para que se animaran a someterse a una vasectomía, o se les ofrecía alimentos. Esos testimonios son reales, los médicos lo sabemos porque lo hemos visto. Ahora, cabría también un mea culpa, creo yo, de los médicos por haber callado, por no haber denunciado en voz alta y haber continuado y seguido estas políticas. El colegio médico es la representación de la orden de todos los médicos, y asumimos nuestra responsabilidad, denunciamos esto y pedimos la suspensión una vez que se comprobó los excesos y la pésima acción que estaba teniendo esta política. Nosotros hemos puesto énfasis en la necesidad de suspender inmediatamente este programa, en medio de una presión bastante intensa que había en ese momento del gobierno. Eran los años más... Claro. Importante resaltar eso, porque su denuncia, la denuncia que usted está haciendo hoy, no es de hoy día, no es solo por un tema de campaña. Usted la hizo entonces en el año 98, 99. En ese momento le hicimos. Y sí fue entonces una política de Estado, yo lo aseguro, o política de gobierno. Yo lo aseguro, es una política que el gobierno priorizó. En un momento para el ministerio, pareciera que lo principal que había que hacer en rebajar las cifras de pobreza era trabajar este tema. Y eso fue lo que le hemos reprochado a los ministros de entonces, y le hemos señalado las graves consecuencias que estaba teniendo actuar de esta forma, tensionando a la profesión médica y a los otros profesionales de la salud de esta forma, y de ahí que nosotros pues asumiéramos la posición institucional. Y solo para terminar entonces, ¿qué le pareció a usted cuando durante el debate se le recuerda a la candidata Fujimori este tema, y ella lo único que atina a decir es, bueno, al doctor Aguinaga se le investigó y me ha dicho que no fue acusado de nada? Bueno, yo creo que ahí no solo hizo eso la candidata Fujimori, sino que pretendió
responsabilizar a los médicos, como si fueran excesos de algunos médicos o problemas aislados, escondiendo la responsabilidad política que hay en este tema, de la cual también ella es parte, porque ella pues estaba actuando como primera dama en ese gobierno, y como mujer se esperaría pues que tuviera la sensibilidad frente a esto, una sensibilidad acusada frente a estos temas, pero responder de la forma que lo ha hecho obedece o a la mala información que le proporcionan, o a un interés que realmente lamentable de no asumir las responsabilidades políticas que se tienen. Y debería en este tema. contestar sobre este tema ahora que se comienza a abrir paso cada Por supuesto, uno de yo esos lo detalles. que rechazo totalmente es la posición que han asumido los voceros Sousa, Aguinaga, de pretender desligarse de una responsabilidad política y devolvérsela o pretender achacársela a los médicos como si estos hubieran actuado por propia iniciativa en un vacío de política. Acá ha habido una política premeditada de impulsar este programa pretendiendo objetivos demográficos de una manera que ha resultado sumamente lesiva, y yo reitero, es una de las páginas negras de la salud pública nacional. Bien, muchísimas gracias por su testimonio esta noche aquí en Voz Alta. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con una persona que nos va a comentar muy brevemente cuál es el estado actual de estas denuncias y estas investigaciones, porque este no es un caso cerrado como han pretendido decir los fujimoristas. Volvemos. De vuelta aquí en Voz Alta y nos encontramos con Marisabel Sedano. Ella es responsable de la línea jurídica de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que es una organización que está a punto de cumplir 24 años justamente defendiendo los derechos de la mujer. Ustedes tuvieron una conferencia, buenas noches, gracias por acompañarnos, tuvieron una conferencia de prensa en la cual denunciaron las falsedades que se han dicho desde la vocería del fujimorismo con respecto a que ustedes no estuvieron presentes durante estas denuncias a las mujeres esterilizadas a la fuerza. Si nos cuentas brevemente cuál fue la actuación de organizaciones como DEMUS en los momentos de estas denuncias.
En el año 96 y 97 empezaron a aparecer las primeras denuncias de mujeres o de sus familiares en caso de que las mujeres habían muerto, de parte de organizaciones de mujeres locales, de organizaciones de derechos humanos locales, en las regiones donde se había realizado esta política, que fueron las regiones más pobres del país, mujeres de la serranía de Piura, por ejemplo, de Huancabamba, Huancavelica, Cusco. Exactamente, o de Cusco, Anta, ¿no? Y estas denuncias empiezan a llegar a Lima, a las organizaciones feministas, quienes inmediatamente ponen conocimiento a la Defensoría del Pueblo en ese momento, porque en ese momento era muy difícil acudir al Ministerio Público y al Poder Judicial para garantizar una investigación como la que en ese momento se necesitaba hacer. Claro, una investigación delicada y los poderes estaban tomados, como sabemos, por el gobierno fujimorista. Pero en todo caso, quizás habría que hacer la distinción entre ustedes estuvieron a favor o en contra de la posibilidad de que las mujeres tuvieran el acceso a las esterilizaciones quirúrgicas, ¿no? Que es diferente a estar a favor o en contra de las esterilizaciones forzadas. Claro, claro que sí. Mira, poca gente sabe que en el primer gobierno de Fujimori ya empieza a implementarse esta política de lucha contra la pobreza a partir de impedir que mujeres pobres sigan teniendo hijos e hijas pobres, ¿no? Ya en el año 91 Fujimori declara el año de la austeridad y la planificación familiar, en el 92 la década de la planificación familiar, crea en el 92 un programa de salud sexual y reproductiva de la familia. Lo cual, o sea, digamos, es absolutamente lícito y además necesario, ¿no? Pero con la información adecuada, acercada a la población. Cuando las organizaciones empezamos a ver que se introducía en este país el reconocimiento de derechos reproductivos y se anunciaba la provisión de servicios, sí saludamos, contrariamente a las críticas de la jerarquía eclesial católica o de los grupos conservadores, incluido Rafael Rey, ¿no? Claro, ustedes sí estaban de acuerdo en que se le pusiera a disposición de la gente pobre o de menos recursos ese tipo de alternativa. De cualquier persona, ¿no? De mujeres y hombres de cualquier clase social, y básicamente si no tienes acceso a servicios privados de salud, servicios públicos. Correcto. Sin embargo, en el año 96 ya se desemboza lo que era realmente esta política de control de la natalidad de las y los pobres a través de métodos irreversibles como son la ligadura de trompas o la vasectomía, y se empiezan a establecer estas metas, estas cuotas, estos incentivos y sanciones al personal de salud. Se empiezan a establecer los reportes semanales o mensuales que el personal de salud hacía al viceministro y ministro, y que a su vez se hacía al presidente de la República de aquel entonces, ¿no? Para mantener su trabajo, entre otras cosas. Y de esas denuncias, ¿ustedes qué hicieron con esas denuncias? Ya que, como dices, tenían poco futuro en el sistema judicial. ¿Cómo las tramitaron? Bueno, ¿qué hicieron con ellas? Se hicieron ante la Defensoría del Pueblo, quien emite un primer informe defensorial, el número 7, posteriormente emite el informe defensorial 27. La Defensoría empieza a encontrar que efectivamente había metas, cuotas, incentivos, sanciones. Nosotras tenemos documentos por escrito donde el ex ministro de Salud, Marino Costa Bauer, le reporta a Alberto Fujimori, no le reporta todos los métodos que supuestamente se proveían en el programa, le reporta específicamente ligaduras de trompa y vasectomías. Tenemos documentación y testimonios que señalan cómo se ofrecían incentivos al personal de salud, alimentos e inclusive viajes a 3 personas, ¿verdad? Y luego lo que nosotras hacemos es finalmente, al llevar un caso como el de Mamerita Mestanza a la Corte Interamericana de Derechos Primero Humanos. Lo llevamos aquí en el Perú, buscamos justicia aquí y perdimos, se archivó el caso. Que fue una mujer cajamarquina que falleció durante una intervención quirúrgica contra su voluntad, sin consentimiento informado, ni siquiera consentimiento, y luego fallece porque
Otra de las características de esta política es que se hacían de cualquier manera. Pero ¿cómo había llegado ella a la sala de operaciones? Porque una de las cosas que decía la señora Cuculiza es, bueno, aquí nadie puede creer que alguien lo van a arrastrar hacia una sala de operaciones. ¿Cómo llega, por ejemplo, esa mujer, la señora Mestanza? Ella, como muchas otras mujeres que han dado testimonio y que son parte de estas denuncias que estoy contando, era presionada permanentemente por el personal de salud, y llega un momento en que se le dice a ella y a su pareja que en esa época había una ley que sancionaba con cárcel a quien tenía más de 5 hijos en este país. ¿Les contaban ese tipo de mentiras? Le engañaron con eso. Ella fue por eso a someterse. Es el testimonio que da a su esposo. Exactamente, ¿no? Y luego este caso, al perderse aquí, hace que el 99 vayamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que sea parte de los 2074 casos que investigó la Fiscalía entre el 2002 y el 2010, que finalmente archiva este caso. El fiscal Schwartz. Sí, que archiva este caso, ¿no? El fiscal que archivó el tema de los estudios de Keiko Fujimori y sus hermanos, y el que inspeccionó la DIROES últimamente. Y que desconoce que en el año 2003 el Estado peruano, durante llega el un gobierno acuerdo. de Alejandro Toledo, llega a un acuerdo por el caso de Mamerita Mestanza, donde se compromete a hacer justicia. Entonces, estos 2074 casos pueden ser reabiertos. ¿Cuál es el estatus actual de estas denuncias? Estamos aquí precisamente por la indignación de la respuesta de Keiko Fujimori el domingo ante la pregunta que se le hizo. Ella señala que ya ha sido investigado Aguinaga y que esto está cerrado. No está cerrado. Luego que nosotras apeláramos ante el archivamiento del año 2009 y luego ante el archivamiento definitivo del 2010, nosotras identificamos a mujeres que eran parte de estas 2074 denuncias, proponiéndoles que podían todavía luchar por justicia ante el sistema internacional. ¿Es lo que se está haciendo ahora? Exactamente. ¿Cuántos casos en se están junio del presentando? año pasado, ¿Ya? nosotras presentamos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con 2 nuevos casos, Ya. ¿no? El caso de una mujer puyurana que, al igual que Mamerita Mestanza, fallece luego de una mala práctica y sin consentimiento debidamente informado, y su familia es la que está haciendo la denuncia. Y el caso de una mujer apurimeña migrante que vive en el distrito de La Molina, que es sometida a una esterilización forzada también sin el debido consentimiento, y que es amarrada a una camilla. En el momento en que ella, quechohablante, se da cuenta de lo que estaba por pasarle, ella le pide a los médicos irse del Hospital Bravo Chico, y sin embargo la amarran a una camilla y le dicen que ella ya consintió, cuando ella en realidad no había entendido de qué se trataba y de lo que había supuestamente firmado, porque además lo desconoce. Ella es una mujer que vive hasta ahora con secuelas muy graves para su salud física y mental, pero ella está atreviéndose a denunciar acompañada de su familia, ¿no? Y tú has dicho algo importante, atreviéndose a denunciar, porque uno pensaría de los 2074 casos, ¿por qué solamente 2 más van a la comisión? ¿Qué pasa con el resto? Porque es muy difícil para mujeres, además, que viven, mujeres que se han mudado de sus comunidades, que sus direcciones ya no son las que eran donde vivían, porque ellas han sido rechazadas social y culturalmente dentro de sus comunidades. Estamos hablando de mujeres de comunidades amazónicas o indígenas para las cuales la maternidad tiene un rol social más allá de una cuestión individual, donde además se les ha estigmatizado porque ellas fueron burladas, engañadas, y eso es mal visto, ¿no? Entonces ha sido muy difícil para nosotras poder lograr identificar a mujeres que además asuman lo que significa denunciar estos casos contra quienes no solamente estuvieron en el poder, sino que quienes quieren volver a estar en el poder, ¿no? Y que ya ellas en su momento hicieron sus denuncias y no fueron escuchadas. Claro, muchas de ellas deben haber perdido la esperanza de que alguna vez lograrán justicia, ¿no? Si me permites, solamente nosotros esperamos que la Comisión Interamericana admita esta nueva petición y estas 2 nuevas denuncias, y que convoque al Estado peruano a que
cumpla con la responsabilidad que asumió el 2003 frente a la familia de Mamerita Mestanza y que investigue ahora sí eficazmente. ¿Y se podría volver a llevar todos estos casos, el resto de casos, o tiene que haber la aprobación de cada una de las personas denunciantes? No. El Estado peruano, ante el reconocimiento de que estos hechos no son delitos comunes, sino delitos de lesa humanidad, porque la esterilización forzada con las características que exige el derecho internacional y el derecho nacional, como son. Podría reabrir una investigación. Sistemático generalizado. Y documentos. Podría reabrir. Testimonios. Habría que llamar al testimonio de los doctores, de los médicos. Inclusive podrían reabrir desde ahora. Pero ya que no se ha hecho, esperamos, y que más bien el Estado peruano, el gobierno actual, sostiene que ya cumplió con investigar, aunque haya archivado, lo que la Comisión Interamericana ha rechazado en octubre del año pasado. Le he dicho: condenamos el archivamiento de estas 2.074 denuncias porque configuran impunidad, y usted, Estado peruano, se comprometió a hacer justicia. Eso es el gobierno de Alan García que ha hecho de Alan eso. García, en la Comisión Interamericana en octubre del año pasado públicamente lo condenó este archivamiento y la impunidad en estos casos. Entonces, esperamos que el Estado peruano reaccione, esperamos que no espere a que la Comisión y la Corte Interamericana le ordenen abrir nuevamente una investigación, porque lo que estas mujeres quieren es que se formule una denuncia y que sea el Poder Judicial finalmente el que determine la comisión de estos delitos de lesa humanidad y el grado de responsabilidad de los que están siendo juzgados. Bien, denunciados. Muchísimas gracias entonces Marisabel, por habernos puesto en autos, ¿no es cierto?, y actualizado sobre esta historia tan terrorífica y tenebrosa del gobierno fujimorista, y que, como tú dices, siendo muchas de las personas que participaron de esto, como el doctor Aguinaga, Keiko Fujimori como primera dama, que están pretendiendo volver al gobierno sin haber hecho un mea culpa, negando, rechazando y tratando de tapar el sol con un dedo, pues eso es francamente de gran preocupación, creo que para cualquiera, fuera de cualquier campaña política o presidencial en la que estemos en estos momentos. Más aún, felizmente, digamos, este tema vuelve a salir a luz, ¿no es cierto? Son 15 años de lucha y por fin logramos que sea un asunto de agenda pública como violación de derechos humanos. Nosotras hemos luchado muchas veces, no ha sido de la coyuntura. He narrado una serie de denuncias durante muchos años. Lamentablemente, no toda la prensa le dio a este asunto el lugar que tenía que tener. O sea, una grave violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad que se cometieron contra mujeres, pobres, campesinas, quechohablantes en su mayoría de este país. Y por eso nuestra lucha, porque le decimos no a la discriminación, ni machista, ni racista, no a la comisión de violaciones de derechos humanos para ninguna mujer en este país. Y ese mismo doctor Aguinaga podría volver a ser ministro de Salud de nuestro país. Ya es hora, ¿no? Ya es hora de que haya justicia. Muchas gracias. Volvemos en unos segundos. Gracias.
De vuelta aquí en Voz Alta, en unos momentos más la segunda parte del informe de Daniel Llovera sobre los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico. Ayer la primera parte constaba de los vínculos de Keiko Fujimori, la candidata presidencial, con el narcotráfico, y esta segunda parte versará sobre ya la familia fujimorista y el narcotráfico. Pero antes vamos a volver a un tema que les comentábamos ayer, pero con una información que por lo menos para mí ha sido nueva. Yo calculo que para mucha gente también, porque en su época, en la época en que fue denunciada, pasó absolutamente desapercibida. Les contábamos en el programa anterior cómo el fujimorismo ha engañado durante años a muchísima gente tratando de apropiarse del logro de la derrota al terrorismo. Y como vimos ayer o el programa anterior con el historiador Nelson Manrique, son pocos los que saben la verdad de esta historia, son pocos los que saben que los artífices de la captura de Abimael Guzmán, que fue el inicio de la derrota final del Sendero Luminoso, fueron los agentes de la policía, el grupo de inteligencia de GEIN, que sin apoyo de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, sin disparar una sola bala, y con paciente seguimiento y poquísimos recursos, fueron realmente quienes lograron la captura de Abimael Guzmán, mientras que del lado del Estado, Fujimori y Montesinos sí aupaban, auspiciaban, financiaban y promovían la guerra contrasubversiva del grupo paramilitar Colina, que como sabemos era un grupo que salía y mataba a mansalva y después preguntaba, ¿no? O bueno, ni siquiera ellos preguntaban. Después otros se preguntaban qué había pasado, pero simplemente mataban a culpables, sospechosos, dudosos, por igual, lo cual generó una espiral de violencia y de contraataques terroristas terribles, como bien nos contaba el historiador Nelson Manrique ayer. Pero como les decía, lo que vamos a revelar hoy es mucho más grave que esto. Es una información que se presentó en el 2008 en el programa Sin Rodeos de IDL, y que pasó, francamente, como decía, desapercibida, pero los testimonios que están recogidos en el siguiente reportaje son testimonios de los propios agentes del GEIN, los propios agentes que participaban en el seguimiento y la inteligencia para capturar a Abimael Guzmán. Bueno, pues resulta que los comandantes Clodomiro Díaz y Luis Felipe Elías, ambos del GEIN, cuentan en este reportaje cómo el GEIN estuvo a punto de capturar a Abimael Guzmán en diciembre de 1990, es decir, a pocos meses de la asunción de mando presidencial, el primer gobierno de Alberto Fujimori, porque hay que recordar que el GEIN era un grupo, no es un grupo que se formó durante el gobierno de Fujimori, era un grupo que venía trabajando ya desde el gobierno aprista, justamente siguiéndole los pasos a Abimael Guzmán. Ambos comandantes, Clodomiro Díaz y Luis Felipe Elías, cuentan en este reportaje que cuando en diciembre de 1990 ya estaban enrumbados a la captura, se recibe una llamada de gente de inteligencia del gobierno fujimorista, de altas cúpulas de inteligencia del gobierno fujimorista, y que los obliga a abortar la captura de Abimael Guzmán Reynoso, así como ustedes lo oyen. Vamos entonces a ver este caso, que es el caso llamado Buenavista, investigado por la periodista Patricia Vice. El Perú ha sido engañado durante más de 15 años, porque así le ha convenido a quienes han manejado la historia. Del año 1990, las explosiones resonaban, los coches bomba explotaban y los atentados se multiplicaban. Le tocaba a Lima ser el epicentro de la guerra. ¿Y dónde estaban los que iniciaron este caos? Conspirando o bailando en la apacible casa de la calle Buenavista 265, Chacarilla del Estanque. El Comité Central de Sendero Luminoso en pleno se daba el lujo de relajarse.
Mientras tanto, en la avenida España, cercado de Lima, la tensión crecía entre los miembros del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, y sus jefes de la DIRCOTE. 5 de diciembre de 1990. Se realiza una reunión para dar la gran estocada. Al menos eso pensaban los entonces comandantes Luis Felipe Elías y Clodomiro Díaz Marín de la DIRCOTE. La captura del siglo tenía fecha, 6 de diciembre de 1990. Este trabajo se remonta al año 1987. Se logró, después de 3 años de trabajo arduo, tener fijado a Abimael Guzmán Reynoso la primera semana de diciembre del 90 y listos para su captura. Y se había implementado un procedimiento de recojo de información donde se recogieron pues algunas muestras de tigazón y otras medicinas para la psoriasis y antidepresivos para gente que está sometida a algún trabajo de tipo intelectual fuerte. Grafías que se comprobó mediante una pericia grafotécnica de puño y letra de Abimael Guzmán Reynoso. Pero entonces, ¿qué pasó y por qué cambió la historia? La captura se realizó casi 2 años después, en septiembre de 1992. Un teléfono y una orden superior paralizaron el operativo. El 5 o el 6 de diciembre de 1990 estábamos reunidos con el general Oblitas, el entonces comandante Félix Murazo Carrillo, el comandante Luis Felipe Elías Cuenca y quien le habla, ejecutando el plan de operaciones para proceder esa noche a la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Siendo aproximadamente las 10 de la mañana, se recibió una llamada telefónica que el general Oblitas indicó que era el general Rivera Portal, Pablo Rivera Portal, en la que le comunicaba. ¿Quién era el general Pablo? El general Pablo Rivera Portal en esa época era director de la Policía Fiscal. Le transmitió, según la versión del general Oblitas, la orden de que ese día no se iba a ejecutar operación alguna por mandato o por orden superior. Fui testigo de la contestación del general Oblitas en el sentido que mientras él era jefe de la DIRCOTE, él mandaba allí. Y estaba muy ofuscado y hasta le colgó el teléfono. El periodista Gustavo Gorriti ha destapado este caso, que es una raya más en la lista de escándalos que comprometen a los socios de entonces. Los datos que tengo de la visita de Montesinos al GEIN, en ese momento llega Montesinos y están Reyes Roca, está Montesinos vestido de blanco, está un mayor Castro Tenorio, a quien le decían 4-5, entiendo que por su afición a la Colt de calibre 45, 45, alguno de ellos le pregunta, ¿quién es este calvito por el que acaba de entrar Montesinos? A Forfay, y Forfay le dice, no, esta es una persona muy importante, consejero de Fujimori. Y esta persona, impresionada por lo que le van enseñando, dice que hay que mantener todo en reserva hasta que tomen posesión los nuevos comandantes generales de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál era el interés del gobierno en desbaratar el operativo que podía haber permitido la captura de Abimael Guzmán y su cúpula 2 años antes? Ya en noviembre, Fujimori tuvo una conversación con Jorge Chávez Álvarez, que en ese entonces era presidente del director del Banco Central de Reserva, y una persona muy cercana a Fujimori, y este ya le habló sobre la necesidad de un gobierno de largo aliento, perpetuarse en el poder. Aquello de lo que estoy seguro es que Fujimori, por lo menos desde agosto o septiembre, ya conocía del proyecto de golpe, ya lo había asumido como propio y ya estaba buscando adaptarlo a su propia circunstancia y para su favor, es decir, para perpetuarse en el poder. A pesar de la contundencia de la orden y de las alturas de donde provenía, el jefe de la DIRCOTE decidió continuar con el plan. Había que conseguir carros, llevar a los fiscales que estarían presentes en la incursión y demás asuntos logísticos. El general Oblitas no pudo terminar su planificación. Otra llamada lo paralizó. El mismísimo director de la policía, el general Adolfo Cuba y Escobedo, ni bien le dijo hola, le estaba diciendo adiós. Oblitas fue relevado de su cargo esa misma tarde. Esa respuesta parece que tuvo eco en algún otro lugar y lo cambiaron en menos de 24 horas. En menos de 24 horas. Mientras tanto han llamado al general Giancarlo Huaraz,
y le dicen que tiene que llegar inmediatamente a Lima. El otro lo único que hace es subirse a su auto, llegar a Lima, donde le notifican de que acaba de asumir la jefatura de la DINCOTE. Según lo que han referido algunos testigos que están ahí, una de las primeras cosas que dice John Caro es: yo no sé lo que se va a hacer, pero lo que se iba a hacer no se hace. Mientras tanto, en la calle Buenavista 265, un extraño movimiento ocurría. Una evacuación de emergencia, un sálvese quien pueda, hizo que los jefes senderistas huyeran en grupos por la noche. 18 años después, el libro de Óscar Ramírez Durán, Feliciano, revela que no lo salvó una bola de cristal, sino un soplo milagroso. El camarada Feliciano, en su libro, narra con lujo de detalles que alguien les deslizó debajo de la puerta el día que se debía hacer la captura, una nota alertándolos para que fugaran. Puede haber sido cualquiera de la DINCOTE, puede haber sido del GEIN, puede haber sido alguien del CIN, pero con la suficiente información como para saber en qué momento había vigilancia y en qué momento había cambio de turno de vigilancia y posiblemente un pequeño hueco por donde poder impunemente llegar y deslizar debajo de la puerta esa nota. La investigación periodística ha sido corroborada por Oblitas, Elías, Díaz Marín, Murazo y Miyashiro. El único que niega la existencia de la reunión y del telefonazo es el coronel de la policía en retiro, Benedicto Jiménez, quien era el responsable del trabajo de campo y que posteriormente se queda a cargo de la operación que concluye con la captura de Guzmán. En esos años, noviembre y diciembre, no teníamos personal, no teníamos equipo tan sofisticado como después del año 92. Había un desconocimiento de Sendero. Para ser sincero, al menos yo no estaba en esa reunión. Todos tienen la misma versión, todos, incluso Miyashiro coincide con esta versión que ha dado Gustavo Gorriti. Yo tenía la supervisión y la coordinación de los equipos de colaboradores e informantes, del equipo de análisis y también del equipo de campo, donde Benedicto era mi subordinado. Yo era el jefe operativo. La relación con ellos, con Elías, Clodomiro, era una relación más que todo de apoyo, pero que no eran nuestros jefes inmediatos, ¿no? El que manejaba el GEIN era Miyashiro, pero en la realidad las operaciones las diseñaba yo y la decisión la tomaba yo. Y era la época de Montesinos y de la injerencia. La única vez que yo lo vi a Montesinos fue llegar una noche en la casa de Buenavista. Estaba haciendo el registro, me pasaron la voz de ha llegado el doctor, ¿no? Lo atendió el general John Caro esa noche. A fines de octubre del año 90, cuando en las tareas habituales que yo cumplía en la DIRCOTE, me constituí al segundo piso y lo encontré a Benedicto Jiménez conversando con Vladimir Montesinos. ¿Hay una vinculación entre Jiménez y Montesinos? Yo le digo lo que a mí me consta. Y a mí me consta el diálogo que tenía él con Montesinos y él me lo presentó. He dicho y digo ahora que el Perú tiene con Benedicto Jiménez, con Marco Miyashiro, una deuda que no podrá pagar. Pero la mayor deuda del Perú es con la verdad histórica. Y en este caso, la verdad histórica apunta claramente diferente a lo que indica Benedicto. Esta investigación cobra enorme relevancia en el marco del juicio contra Fujimori. Se debería saber si alteraron los planes de inteligencia en función a sus intereses políticos. No es gratuito que uno de los testigos presentados por la defensa de Fujimori haya sido justamente el general John Caro, quien ha devuelto los favores recibidos. Lo que para mí es una traición a la patria. Quienes tomaron la decisión y quienes la ejecutaron tienen que rendirle cuentas al Perú. Afortunadamente estamos vivos todavía, aun cuando me han tratado de matarme. Sobre la necesidad de una investigación por parte de la Fiscalía. A mí me parece que es absolutamente fundamental, Fiscalía, el Congreso, quizá más el Congreso, porque está muy claro, si se hubiera hecho esa operación en su momento, no hubiera habido golpe de Estado, no hubiera habido Fujimorato, no hubiera podido haber. Solo una muestra de lo que se hubiera evitado.
131 que habían desaparecido en las últimas semanas, 5.000 civiles muertos, las acciones de la guerrilla se han caracterizado fundamentalmente por el terror y el sabotaje. Francamente aterrador. ¿Cuántas vidas pudieron haberse salvado de diciembre del 90, en que, según testimonios de estos valerosos policías, se aborta la orden de captura de Abimael Guzmán por parte de las altas esferas de inteligencia del fujimorismo? ¿Cuántas vidas, cuántas familias rotas, destruidas, cuántas escenas de terror, miles de situaciones de terror en esos 2 años que pudieron haberse evitado si no hubiera sido por esa llamada? Y esto no es nada inventado, no es sacado de la manga a último minuto. Ciertamente comienzan a salir a la luz ahora durante el tema de la campaña, algunas de estas cosas que han permanecido bajo sombra o enterradas, pero que fueron investigaciones, como hemos ido presentando, hechas por gente absolutamente impecable y seria, y que plantea una serie de dudas que, ya conociendo lo que conocemos de las entrañas del fujimorismo, tampoco tendrían por qué extrañarnos demasiado. Claro que uno siempre puede preguntarse si se puede ser tan ruin. No olvidemos, como bien lo sugiere Gustavo Gorriti, que Alberto Fujimori necesitaba el argumento contrasubversivo, ¿no es cierto?, fue uno de los argumentos para el autogolpe. Entonces, efectivamente, atrapar a Abimael Guzmán a pocos meses de haber ingresado al gobierno lo dejaba sin el argumento suficiente para justificar este autogolpe. La misma Keiko Fujimori lo dijo en una entrevista a Jaime de Altaos no hace mucho, ¿no?, que el autogolpe se dio porque los congresistas no acogían y rechazaban aquellos proyectos de su padre, ¿no? Y que bueno, que no se volvería a repetir, que fue una circunstancia única, etcétera, etcétera. Pero ella lo dice. Entonces, como digo, estas no son cuestiones inventadas, son quizás sí piezas de un rompecabezas mucho más grande que comienza a armarse justamente en momentos en que quienes no queremos que ante la arremetida fujimorista un gobierno como este, con todas estas oscuridades, vuelva a gobernarnos, pues empieza a armarse. Ese rompecabezas empieza a armarse y serán los fujimoristas los que tendrán que responder ante estas dudas, y no solamente el aparato de inteligencia del fujimorismo, sino sus jefes, ¿no es cierto?, Vladimiro Montesino y Alberto Fujimori, y la actual representante de ese movimiento político, la candidata Keiko Sofía Fujimori, que esperemos no vaya a decir ahora que también se ha tratado de hechos aislados. Alguna explicación tendrán que darnos. Regresamos. Bueno, ayer en este programa dábamos cuenta de los vínculos de Keiko Fujimori y la familia chimotana de los Martínez, ¿no es cierto?, cuyo líder Eudosio Martínez, más conocido como Oyuquito, estuvo preso, acusado por tráfico de drogas, esto en el año 2000, ¿no es cierto? Vamos a recordar hoy los nexos que mantuvo el montesinismo con las mafias de la droga de los años 90 y también dar cuenta de documentos inéditos, ¿no es cierto?, sobre los pedidos hechos por la oposición democrática en el Congreso para que se investigara a Vladimiro Montesinos
y estos nexos con el narcotráfico. Ustedes recordarán, y está en este informe, por si les falla la memoria, que el propio Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, ¿no es cierto?, uno de los capos del narcotráfico, acusó durante una de sus audiencias públicas directamente a Vladimiro Montesinos de cobrar cupos a los narcotraficantes. Bueno, estos documentos inéditos de los que nos da cuenta hoy Daniel Llovera, justamente lo que hacen es poner en evidencia cómo el fujimorismo en su momento evitó a toda costa, ¿no es cierto?, que se realizaran estas investigaciones en contra de Vladimiro Montesinos Torres. Ese es el informe de Daniel Llovera. ¿Y la familia, el señor Martínez, Eudosio Martínez, a través de las hijas, han aportado dinero a su campaña? En esta oportunidad no. ¿Antes sí lo hicieron? En la campaña congresal sí me apoyaron con $10.000. Este programa recordó ayer los vínculos de la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, con la familia Martínez, que financió su campaña congresal del año 2006 y cuyo jefe, Eudosio Martínez, conocido como Oyuquito, llegó a estar preso en el año 2000 acusado de tráfico de drogas por el famoso caso Haiduco. Pero los nexos entre investigados y procesados por narcotráfico y el fujimorismo no se reducen a la amistad con la familia Martínez. A inicios de agosto de 1996, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori y con el poder de Vladimiro Montesinos en todo su esplendor, un narcotraficante que operaba en el Alto Guayaga, Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, era interrogado por la primera sala penal transitoria de Lima, cuando de pronto soltó una bomba de varios megatones. Vladimiro Montesinos se bajó. Sí, él bajó para yo verlo, pues seguro, porque yo tenía el contacto, ¿cierto? Entonces bajó y así entré de la plata, dije yo, pues, ¿me entiendes? Ante ese tribunal, Vaticano reveló que desde 1991 y durante cada mes había pagado un cupo de $50.000 al asesor de Alberto Fujimori para poder sacar impunemente cargamentos de droga en avionetas que iban y venían y que usaban como pista de aterrizaje la carretera marginal en Campanilla. Como se recuerda, Vaticano también dio cuenta de los nexos entre Montesinos y el extinto Pablo Escobar, jefe de la desaparecida organización de la droga más grande de los años 80, el Cártel de Medellín. Pese a todas esas evidencias, Fujimori nunca quiso poner en duda la reputación de su asesor. Por el contrario, lejos de investigar el hecho, Vaticano fue sometido a torturas y hasta la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, defendió la honorabilidad de Montesinos. Resulta, por decir inaudito, de que el hombre que precisamente propicia la captura de uno de los grandes narcotraficantes peruanos sea la persona de que ahora en una declaración se le pueda dañar su reputación, se pueda dañar incluso su carrera, es más, se daña el prestigio del Perú. Pero lo que pocos recuerdan es que en el Congreso, toda la bancada fujimorista del periodo 95-2000 bloqueó sistemáticamente todos los intentos de la oposición democrática por investigar este escándalo internacional. En total fueron 18 mociones presentadas, las que exigían investigar los nexos del gobierno fujimorista y de Montesinos con el narcotráfico. Este programa ha podido rescatar 5 de ellas. La primera moción del 19 de agosto de 1996, presentada por la célula parlamentaria aprista, le exigía al entonces presidente del Congreso, Víctor Joiguay, conformar una comisión investigadora para esclarecer las imputaciones hechas por Vaticano. La segunda la firmó la bancada del Frente Independiente Moralizador ese mismo día, exigiendo lo mismo. Ese mismo 19 de agosto efectuaron similar demanda la congresista Anel Townsend y el congresista Javier Díaz-Canseco, y el 3 de septiembre hicieron lo propio Manuel Lajo y Roger Cáceres Velázquez. Todas exigían comisiones investigadoras para sentar a Montesinos en el banquillo de los acusados, y todas fueron rechazadas por los congresistas fujimoristas defensores del DOC, entre quienes estaban algunos rostros que hoy repiten el plato. No fueron las únicas mociones, por cierto, ni el único caso. El 7 de abril de 1997, nuevamente la célula parlamentaria aprista presentó esta moción luego de que el diario brasileño Jornal publicara
publicara el día anterior un reportaje sobre los vínculos de Montesinos y el narcotraficante colombiano Evaristo Porras Ardila, brazo derecho de Pablo Escobar y su enlace en el Perú. ¿Cuál fue la respuesta del fujimorismo? Este oficio, del 10 de abril de ese mismo año, en el cual el entonces ministro del Interior, el general montesinista Juan Briones Dávila, le dice a Joy Guay que el asesor del Servicio de Inteligencia, doctor Vladimiro Montesinos Torres, ha sido víctima de un pretendido, pero frustrado intento de dañar su honorabilidad. Y el Congreso de mayoría fujimorista se quedó conforme y no quiso investigar, como era su costumbre, nada de nada. Y la familia del señor Martínez. Bueno, otra de las oscuridades que tendrán que responder, o por las que tendrá que responder en algún momento, aquellos que pretenden hoy nuevamente ser gobierno en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Por qué se impidieron todas estas investigaciones de nexos, indicios clarísimos de Vladimiro Montesinos con el narcotráfico? ¿Por qué se protegía de esta manera a Vladimiro Montesinos? Bueno, la respuesta para muchos de nosotros es obvia, pero esto debería de ser respondido por los propios fujimoristas que hoy, ¿no es cierto?, aspiran al poder nuevamente. Dicho sea paso, algunos de los miembros del fujimorismo que contribuyeron a que se archivaran estos pedidos de investigación y a que no procedieran, son gente que está actualmente al lado de la candidata Keiko Fujimori. Gente como Marta Chávez, gente como Jaime Yoshiyama. Entonces, habría que preguntarles una vez más, ¿no es cierto?, si van a decir ahora que tampoco les sigue constando que Vladimiro Montesinos Torres sea un criminal. Bueno, vamos en este momento a un corte y regresamos de inmediato. Aquí en Voz Alta y me acompaña Ricardo Vázquez Kunze. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás, Claudia? Encantado de estar contigo. Gracias por acompañarnos esta noche. Ricardo Vázquez Kunze, les cuento brevemente a quienes de repente no se familiarizan con él, aunque es un connotado abogado muy prestigioso, es abogado por la Pontificia Universidad Católica, también ha incursionado en el quehacer periodístico. Él ha sido, me corrige si me equivoco, subdirector del diario Expreso entre el 2000 y el 2002. Así es. Subdirector del diario La Razón en el 2003. Columnista del diario Correo entre el 2004 y 2008. Así es. Y actualmente tiene una columna política en el diario Perú 21 del grupo El Comercio, como sabemos. También habría que añadir que en el 2006 incursiona en el ámbito político, o digamos activamente, como asesor político de Lourdes Flores Nano. Así es, exactamente. ¿No? Asesor político y speechwriter. Así es. Así escribía los discursos. Le escribía los borradores y ella hacía los discursos. Correcto. Para la campaña electoral de Lourdes Flores Nano en el 2006. Y la razón por la que hemos invitado a Ricardo Vázquez Kunze es muy sencilla. Él es un hombre, como bien dice en el artículo que escribió el día lunes, de derecha. Y sin embargo, no va a votar por Keiko Fujimori. Y queríamos preguntarle a Ricardo Vázquez Kunze, ¿por qué? Bueno, no voy a votar por Keiko Fujimori. Y no solamente no voy a votar por Keiko Fujimori, sino que voy a votar por Ollanta Humala. A los liberales, la gente de derecha se le debe parar los pelos cuando escucha decir algo así. Seguramente, como muchos, se le pararon los pelos cuando Vargas Llosa anunció que iba a votar por Ollanta Humala. No voy a votar por Keiko Fujimori por una razón muy sencilla. Por lo que significa el fujimorismo y lo que ha significado el fujimorismo en el Perú. ¿Qué es eso para Vázquez Kunze? Para mí es la perversión absoluta de la política, la corrupción y el envilecimiento de todas las instituciones republicanas, que son precisamente aquellas instituciones que nos deben defender
de los abusos y de las tropelías, ¿no? O sea, a mí me parece inconcebible que un régimen político pueda corromper al presidente de la Corte Suprema, a los vocales de la Corte Suprema, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a la fiscal de la Nación, en fin, a toda la serie al Congreso de la República, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación, a todos aquellos que en una república de hombres libres, es decir, porque eso es finalmente, digamos, el sustrato de lo que es la libertad y el liberalismo, están llamados a abogar por los más débiles, ¿no? Entonces, cuando, digamos, la corrupción llega a ese nivel, la política queda totalmente envilecida y el país queda, digamos, destruido. Entonces, yo no puedo, digamos, votar por un movimiento, ¿no es cierto?, una manera de hacer política como es el fujimorismo. Ahora, dos cosas ahí. Tú has hablado del sustrato del liberalismo. ¿Por qué esto que para ti, que eres un hombre de derecha y liberal, es tan obvio y tan evidente, no lo es para no sé si decir la mayoría, pero para muchos que se llaman liberales en el Perú y que más bien defienden, no solamente comulgan, sino defienden la opción del fujimorismo? Tú que los tienes más cercano de pronto y conoces a muchas de estas personas, ¿cómo se explica ese desfase? Yo creo que el desfase está en que ellos simplemente cierran los ojos a lo que es la política y abren los ojos a lo que es la economía, ¿no? Entonces, así es muy fácil ser liberal, es decir, es andar con un ojo por acá y otro por el otro lado. Cierro el ojo a la política y solo lo abro para la economía. A mí me parece que el régimen de Alberto Fujimori, el régimen fujimorista, no fue un régimen liberal. Fue el régimen más interventor, el gobierno más interventor en todos los asuntos públicos del Estado. Porque, digamos, participó interviniendo en todo lo que ya te he comentado, claro, en la Corte Suprema, en la Corte Superior, en el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Lo que pasa es que no lo hizo ni con los tanques afuera, ni abiertamente. Así es decir, lo hizo interviniendo, corrompiendo pues a los funcionarios y corrompiendo las instituciones. Entonces, no me pueden venir a decir a mí pues que eso es liberalismo. Eso al contrario, es haber intervenido desde el gobierno en todas las instituciones públicas, ahora, dejando, de lado, ¿no es cierto?, cerrando los ojos a las cuestiones económicas, es decir, dejando que hagan buenos negocios, ¿no es cierto?, los allegados, los amigotes que pasaban pues por la sala del CIN a pedir favores, y mientras dijeran amén, cuando no decían amén o en algún momento dejaron de decirlo, pues les quitaron la nacionalidad, los mandaron al exilio, etc. Entonces, a mí me parece que decir que el régimen fujimorista fue un régimen liberal, francamente me parece una falta total de criterio, ¿no? ¿Tú dirías que los liberales, o la mayor parte de liberales, o que se dicen liberales en el Perú, son más bien gente conservadora en ese sentido y solamente liberales en lo económico? Bueno, podría decirse que sí, efectivamente, pero ni siquiera son conservadores, porque digamos, tú ves el Partido Popular de España, es un partido conservador, pero ahí a nadie se le ocurre, digamos, pervertir pues al rey, pervertir a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, o sea, por el supuesto modelo económico se perdona la inmoralidad. Es decir, déjame a mí laissez-faire, laissez-aller en lo económico y me tapo los ojos y tú interven sí en lo político. Interven en lo político y corrompe en lo político, porque ese es el sistema fujimorista de hacer política. Es decir, paz, entre comillas, seguridad, entre comillas, a cambio de que mis amigos y allegados hagan buenos negocios mientras me digan amén, y yo, para lograr esa paz y esa seguridad, intervengo en todas las instituciones públicas. Eso no es liberalismo en ninguna parte del mundo. Entonces, eso es mafia, eso es corrupción. Y el fujimorismo no ha salido de eso, no ha dado el paso, digamos, el paso necesario que han dado otras alternativas políticas en el mundo, como por ejemplo, en Chile, por ejemplo, está Piñera, después de
20 largos años de concertación, llegó un presidente de derecha. Pero, pues, Piñera no es el líder del pinochetismo, claro, ni Mariano Rajoy es el líder del franquismo. En cambio, Keiko Fujimori es la líder del fujimorismo. Y a eso iba, ¿no? Porque, claro, tú, toda esa reflexión que tú haces podría derribarse de un plumazo ante las críticas de estos liberales que dicen, bueno, pero Keiko no es su papá. O sea, ¿por qué? Y lo he repetido constantemente durante toda la campaña, incluso la misma Keiko, yo he tenido que cargar esta cruz, ¿por qué va a heredar los errores, como lo llaman ellos, de su padre? Entonces, sin embargo, tú sí crees que el hecho que ella no haya deslindado, y eso a ti te queda claro, que ella no ha deslindado. No, ella es la continuadora del fujimorismo. O sea, mira, Keiko ha tenido 10 largos años, desde la hecatombe fujimorista presidida por Alberto Fujimori en el 2000 hasta el 2000, 10 largos años del 2000 al 2011, ¿no es cierto?, para fundar un partido político que se llame Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Demócrata, Partido X. Pudo haber hecho cualquier cosa. Pero tú sabes, y eso me he tomado el trabajo de buscarlo, ¿cuántos, digamos, el fujimorismo es desde el 90 hasta el 2011 lo siguiente? Cambio 90, año 90. Golpe de Estado 92. Fundaron uno que se llamó Nueva Mayoría. En el 95, primera reelección, se llamó Cambio 90, Nueva Mayoría. Todo eso sigue siendo el fujimorismo. Claro. En el 98, Vamos Vecinos, fue municipal. En el 2000, el de la casa del millón de firmas falsas, Perú 2000, fue el del desastre de Fujimori. La reelección. Así es. 2001 se llamó Solución Popular, estuvo Carlos Boloña. 2005, sí cumple, fue para las municipales. 2006 se llamó AF, yo no sabía exactamente si era Alberto Fujimori, pero al final en internet busqué Alianza para el Futuro. 2011, Fuerza 2011. O sea, es el mismo esquema político del 90 al 2011, que es ponerle un membrete nuevo cada vez que hay elecciones a un mismo, lo que ellos llaman sentimiento o manera de hacer política, que es el fujimorismo. Ella no ha creado absolutamente nada nuevo y estamos en lo mismo. Entonces, no me puede venir a decir, ¿no es cierto?, que ella pues es la líder de un partido nuevo de ideas y de conceptos políticos, cuando estamos claramente viendo que del 90 al 2011 son 9 partidos que representan exactamente lo mismo. Bueno, yo siempre hablo aquí del pensamiento fujimorista, ¿no? Que no es siquiera no es solamente un partido político, es una forma a veces perversa incluso de ver la vida. Así es, de ser política, ¿no? De ser política y de ver la vida en general, ¿no? O sea, esterilizaciones, asesinatos, transgresión de derechos humanos, violaciones a las libertades, como tú dices, individuales, etc. Tú le llamas un sentimiento mafioso de hacer política. Así es. Le llamo un sentimiento mafioso porque la mafia de Al Capone, la mafia de Vito Corleone, utiliza ese sentimiento para hacer política. Es decir, si tú te pones a pensar, tenemos lo siguiente. ¿Cómo esos mafiosos, digamos, logran que haya seguridad en un barrio? Van, ¿no es cierto?, al barrio y le dicen, mira, venimos de parte de Vito Corleone, ¿no es cierto? Y tú has puesto tu negocio acá, queremos que tu negocio progrese. Bueno, para que tu negocio progrese y esté protegido, tienes que pagarnos un cupo, ¿no es cierto? Ya te estamos corrompiendo con eso. Al final de mes te vamos a pasar para que pagues el cupo. Y a cambio de eso, nadie te va a molestar. Por supuesto que si no pagas el cupo, claro, ya sabemos que te incendian el negocio, que te hacen cualquier cosa. Entonces, compras congresistas, compras gobernadores, eso estaba hablando de Estados Unidos. O sea, es la manera mafiosa de hacer política. Ellos no ven a la política como yo hablo contigo y concerto, vamos al toma y daca, en fin, tú cedes y yo cedo en algo. No, ellos tienen que comprar para que todo... O extorsionar. O exacto. O asesinar, o disolver. Claro, o entonces, eso es una mafia. Y eso es un pasivo que carga, como bien Keiko Fujimori lo ha dicho, como una cruz, porque está rodeada de la misma gente y justamente, también repito yo siempre este tema de la mafia, de la omertá de la mafia, ¿no? Donde todos tienen tantos anticuchos y se conocen tantas cosas entre sí
que se cubren las espaldas a costa de cualquier cosa. Y esa misma gente que está hoy con Keiko Fujimori y que tiene, ¿no es cierto?, tantas cosas por las cuales responder todavía probablemente, lo va a seguir haciendo. Bueno, las maletas desaparecieron. Hay unas maletas que se encontraron y otras que se llevó Fujimori que nunca sabremos. Y Montesinos. Y Montesinos que debe tener lo suyo. Pero entonces, desde ese punto de vista, ¿tú cómo ves un probable gobierno de Keiko Fujimori? Porque, claro, hay quienes dicen, no, pero Keiko quiere limpiar el apellido de su padre, Keiko realmente quiere reivindicarse, ella es la líder, ella es la que va a tomar las decisiones, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que, ya, dándole el beneficio de la duda a Keiko Fujimori, ella podría apartar a esta gente de su alrededor? si los hubiera podido apartar, ya los hubiera apartado ya. O sea, tenemos pues a personas como, a ver, Luisa María Cuculiza. Luisa María Cuculiza conspiraba con Montesinos para asesinar a Carlos Ferrero. Le decía, doctor, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Que le pase algo, haga que le pase algo. Hay que desaparecerlo. ¿No? Entonces, Marta Chávez no creía, o sea, decía que se habían autotorturado. Cuando el narcotraficante vaticano acusó a Vladimir Montesinos de cobrarle cupos. Exactamente. Bueno, porque esa era pues la parte del narcotráfico que mantenían supuestamente. No es cierto, o sea, me da risa cuando dicen en nuestro gobierno bajó el narcotráfico. Claro, pues bajó porque ya lo tenían ellos negociado con y ahí le daban la plata. Entonces, que no nos vengan a contar cuentos. Si ella no ha podido apartarse de ese entorno, no, pues no lo va a apartar cuando sea gobierno. Además, aquí hay una cosa muy, muy importante. A Keiko Fujimori le están dando prácticamente un cheque en blanco. O sea, no le están diciendo... O sea, no es como Ollanta Humala, en cuyo caso, digamos, una serie de personalidades lo están apoyando y están prestando su nombre, pero le están diciendo, oye, mira, esto lo estamos haciendo porque creemos que los pasos que has dado, ¿no es cierto?, los vas a cumplir, son los correctos para, digamos, hacer un gobierno democrático, para no atropellar las libertades como se te ha venido acusando, y evidentemente te vamos a pedir cuentas. A Keiko Fujimori nadie le está diciendo eso, o sea, simplemente le están diciendo, en pocas palabras, mira, tú vas a ser presidenta porque vas a seguir con el modelo económico. Claro, mantén el modelo económico, mantén el privilegio para los grandotes, para los amigotes, el clientelismo a los pobres, ¿no es cierto? Te regalo el azúcar, el caño. Y ya lo que hagas en política, bueno, queda pues a tu albedrío. Entonces, a ella no le están poniendo ningún tipo de freno. Y por lo tanto, ahí van a estar pues todos los que... Ya están todos los que estuvieron antes y seguramente van a ir más, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? Claro. Ahora, un liberal como tú, votando por Ollanta Humala, debes haber recibido, no sé, si desde que escribiste tu columna ya has comenzado a recibir los agravios, insultos que quienes estamos en contra de que esta mafia vuelva a gobernar el Perú venimos recibiendo todo este tiempo. Bueno, yo pues, como comprenderás, efectivamente he recibido una serie de diatribas anónimas, llamadas y cuestiones por el estilo. ¿Qué te dicen, por ejemplo? Vendido, ¿cuándo te pagaron? O en fin, o estás loco, o insultos ad hominem, ¿no? Un amigo mío que me dice, tú vas a terminar limpiando wateres en Miami. Entonces, bueno, pero digamos, francamente, como decía Dalí, yo soy amigo de mis amigos hasta que me tiran una patada en el trasero, entonces yo desde ese momento cierro la puerta y ya, adiós. Por eso trato de no asistir pues a ningún tipo de, ya ni siquiera cuestiones muy amistosas de comidas, porque sé que la cuestión está tan polarizada que uno pues se gana, digamos, cosas gratuitas. Claro. Pero te marginan de algún modo. Ahora, pero Ollanta Humala, a pesar de los cambios, ¿no? y de la flexibilización a la que se le ha obligado en realidad en estas últimas semanas, también comporta un riesgo. O sea, creo que cualquiera que no sea un seguidor o un adherente de Ollanta Humala lo tiene clarísimo. En tu caso, por ejemplo, ¿cuáles son esos riesgos que tú ves y por qué a pesar de ellos vas a apostar por Ollanta? Bueno, mira, yo apostaré por Ollanta por lo siguiente. Primero, porque creo que ha dado los pasos correctos para
dar una señal que además está muy bien, digamos, vigilada por una serie de elementos de la sociedad peruana, desde intelectuales, artistas, periodistas, en fin, universidades, para que precisamente cumpla el no, digamos, salirse de, digamos, el sistema político que tenemos, que es un sistema frágil, pero es un sistema al final de libertades públicas. El sistema económico, bueno, si el señor pues trata de hacer una participación mayor del Estado en la economía, yo tampoco me voy a morir, porque seré liberal, pero así es la vida. O sea, yo pues no puedo tener un corcho en la cabeza, ¿no es cierto?, diciendo que todo el mundo tiene que ser liberal, porque si no, agarro una metralleta y le tiro a todo el mundo, ¿no? Entonces, el gobierno de Lula es un gobierno pues socialdemócrata, capitalista, no es liberal, pero no me parece mal. Entonces, igual el pero de la esa vaccina. tolerancia que usted exhibe como liberal digamos, es casi un milagro encontrarla en cualquier otro liberal peruano. Pero es que lo que deberían ser ellos, pues precisamente son liberales, porque la libertad significa tolerar a los demás. Entonces, han llegado a la segunda vuelta, al balotaje, dos personajes. Uno que no es liberal y la otra que... Uno que no es liberal ni en lo político ni en lo económico, y la otra que no es liberal en lo político, porque ya hemos hablado de eso, y que en lo económico le importa un pito simplemente que siga el modelo. Entonces, yo no puedo permitir, o sea, no me parece razonable ni ético que un movimiento político como el fujimorismo regrese como si no hubiera pasado absolutamente nada de mano de una persona, digamos, independientemente de quién la encabece. Ollanta pues no es liberal en lo político, pero digamos, como le digo, podría convertirse en un Chávez según los detractores. Podría convertirse, pero por eso es precisamente que yo estoy viendo pasos concretos. Que algunos llaman maquillaje, los detractores llaman maquillaje. Digan, maquillajes del 90 al 2011 haber cambiado 9 veces sin haber cambiado nada, como dice el gato pardo, que todo cambie para que no cambie nada. Eso es el maquillaje, ¿no? El otro señor me parece que ha dado los pasos concretos, me parece que se ha rodado de un equipo técnico, me parece que ha recibido pues digamos un cheque que no está en blanco por una serie de personajes que están poniendo todo su prestigio precisamente para cautelar que las libertades no se rompan. Me parece que hace mucho tiempo que ya no, digamos, está lejano de lo que se le acusaba de Chávez. Me parece que estar al costado de Lula no está mal, ¿no es cierto? ¿Por qué tendría que estar mal? O sea, simplemente porque Lula es socialdemócrata y yo soy liberal, yo tendría pues que... Como si fuera dueño de toda la... Claro, entonces, a mí me parece que efectivamente... Ollanta ha dado los pasos necesarios para mí, Ricardo Vázquez Kunze, tener cierto grado de credibilidad y ayudemos pues todos y apostar y arriesgar ese arriesgar, pero no arriesgar como si fueran dados. Claro. Con sustento, ¿no? Es un riesgo razonable, que no siendo el candidato de mi preferencia, ¿no es cierto? Me parece que evidentemente es mejor que Keiko Fujimori. Ahora, usted termina su columna de una manera bastante sintomática, ¿no? Porque dice, bueno, ciertamente Ollanta no es liberal, pero tampoco es la caricatura fascista que nos pintan algunos interesados. Hace tiempo que ha dado muestras de ello, eso para mí es lo decisivo. Los que no quieran verlo están en su derecho, el mío está en seguir a mi conciencia. Algo que no parece entender gran parte de... Bueno, porque dicen que votar por conciencia es ser un cojudo. En pocas palabras es lo que muchos dicen, ¿no? A mí me parece que eso es lo más antiliberal posible, porque la esencia del liberalismo es la libertad individual, la libertad de conciencia. Que fue absolutamente conculcada durante la época del fujimorismo. Como lo hemos visto, o sea, eso no es una invención mía, ni suya, ni de nadie, o sea, hemos visto... la cual no ha deslindado. Así es, ¿no? Fujimori. Bueno, y termina diciendo, ni es un asunto de cojudos, ni está mal tener conciencia. De eso se trata la libertad individual. Por eso, dice, no exhorto a nadie, pero mi voto será por Ollanta Humala. Durmiendo siempre con el ojo derecho bien abierto. Así es, porque después de todo yo soy una persona de derecha, yo no soy socialista, no creo en esas ideas, pero dormiré pues seguramente como Vargas Llosa y seguramente como Álvaro Vargas Llosa y seguramente como muchos que están apoyando en este momento al candidato Humala con nuestros principios
digamos, bien alertas para que precisamente no se conculquen las libertades, que es lo que a mí me interesa. No solamente las libertades económicas. El mundo no es una suma de presupuestos. Eso no es liberalismo. El liberalismo es las libertades políticas, las libertades individuales, las libertades de conciencia. Eso es lo que tiene que quedar claro. Por eso que yo también no exhorto a la gente a que vote por fulano o mengano. Porque, digamos, ¿quién soy yo para exhortar? Yo mismo me exhorto para votar por el que mi conciencia me dice que en este caso ha dado los pasos necesarios para ser creíble como gobernante del Perú. Muchas gracias. Gracias a ti. Soy Ricardo Vázquez Kunze. Regresamos en Voz Alta. En agosto de 1998 el fujimorismo preparaba todo el escenario para perpetrar uno de sus últimos crímenes políticos y que permitiera que 2 años después Alberto Fujimori pudiera ser reelecto inconstitucionalmente. En el Congreso se llevaba a cabo la votación del referéndum que ciudadanos y demócratas habían propuesto como último recurso para evitar esa inconstitucionalidad. Ya nos habíamos quedado todos atónitos con la llamada interpretación auténtica, ¿no es cierto?, meses atrás, en la que básicamente fue una trampa del fujimorismo, en la que decían que ya que tras el golpe del 92 se había promulgado una nueva constitución, pues el gobierno del año 90 no era oficialmente el primer mandato de Alberto Fujimori, sino que era el 95, el primer mandato de acuerdo a esa nueva constitución, y por ende que era, según la interpretación auténtica de los congresistas fujimoristas y del fujimorismo, el de 95 era el primer mandato, entonces el 2000 podía supuestamente por ello reelegirse de manera lícita, una trampa y una inconstitucionalidad a todas luces. Pues afuera del Congreso se apostaron decenas de jóvenes que luego fueron reprimidos esperando justamente la decisión final de este Congreso tomado por el fujimorismo. Adentro luchaban probados demócratas, van a ver en este video ustedes por ejemplo a Beatriz Merino, Henry Piz y otros conocidos, como digo yo, demócratas y miembros de la oposición en ese momento. Pues lo que ustedes van a ver es exactamente eso, un memorex de lo que son capaces los fujimoristas cuando están en el poder. Salazar Vargas sí, Samalvide Dongo, Samalvide Dongo no, San Román Cáceres, San Román Cáceres ya, Asensio no, Velázquez Esquén. En consecuencia, el proyecto de ley número 3924 ha sido rechazado y de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 71. Eso es lo que se vivía en esas épocas, eso es lo que no olvidamos, no queremos olvidar, por eso rescatamos estos archivos y se los mostramos a gente que puede haberse olvidado de ello o a gente muy joven que nunca lo vivió.
y repetimos lo que siempre decimos en el programa, no es solamente el pasado, porque parte de esta gente que permitía estos atropellos constitucionales a la ley, al derecho, etcétera, son gente que está actualmente con la candidata Keiko Fujimori, que no hizo jamás un mea culpa sobre el fondo de estos temas. Pero bueno, nos vamos ya despidiendo y para ello hemos decidido dejarlos con un video que a pedido del público voy a tomar prestado de otro programa, y se trata de los políticos, que los políticos nos mientan, digamos, no es ningún descubrimiento, sucede todo el tiempo, pero que nos mientan cínica y descaradamente siempre indigna. Y no estoy hablando solamente de fujimontesinismo, sino de alguien bastante cercano a ellos en los últimos tiempos, aparentemente más, ¿no es cierto?, como es el señor Pedro Pablo Kuczynski, que hizo una serie de promesas y entre ellas la de renunciar a su nacionalidad, que por supuesto al día de hoy ha quedado al parecer olvidada, ¿no es cierto? Él había incluso preguntado si es que no ganaba, si continuaría con el trámite. Yo recuerdo que dijo que sí, ¿no? Porque continuaría con el trámite, porque parece que él quería ser pues tan peruano como el Cuy, ¿no? Pero más que Cuy, parece que venía con una cola de otro tipo de roedor, porque esa promesa parece haber quedado en el olvido y en el suspenso infinito. Y dicho eso de paso, antes de que les deje con este video memorex de ahorita nomás, de las promesas de Pepe K, mañana a las 8 de la mañana se tiene conocimiento, algunos medios de prensa internacional y locales también, tienen conocimiento de una supuesta conferencia de prensa de la candidata Keiko Fujimori, en la que las voladas se presentaría a Pedro Pablo Kuczynski como premier de un probable gobierno de la candidata Keiko Fujimori. Estará por verse entonces si mañana esto se lleva a cabo o no. Pero por el momento nosotros nos despedimos desde esta trinchera democrática y nos reencontramos seguramente mañana, esperemos que mucho más temprano, y por supuesto todas estas imágenes serán colgadas en internet para que puedan ser difundidas y no olvidadas. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Chao. Esto de parte, me han dicho así, de todos los periodistas de América Televisión. Y ahora vamos a otra historia, Pedro Pablo Kuczynski y su nacionalidad. ¿Qué pasó? David Gómez Fernandini estuvo investigando sobre este asunto. Vamos. Pedro Pablo Kuczynski sigue dando sorpresas y generando polémica. Esta semana no solo anunció que votará por la candidata de Fuerza 2011 Keiko Fujimori, sino también que pese a haber anunciado para las cámaras que renunció a su nacionalidad estadounidense antes de la primera vuelta, en realidad nunca terminó ese trámite. Ahora, mis ingresos vienen principalmente. Pero su nacionalidad está suspendida, en stand-by, está cancelada. ¿Cuál es el término, está, digamos, legal? Suspendida. Suspendida. Así es. O sea, se puede, digamos, en algún momento retomar. Vamos a ver. O sea que PPK seguiría teniendo doble nacionalidad y además de peruano seguiría siendo ciudadano estadounidense. Lo que opino que PPK es que vea sus intereses nomás. Más allá no le interesa al Perú. Fatalmente yo voté por PPK porque creo que es un hombre centrado, pero al final yo creo que es fue la excepción, porque solamente él renunció para fines electorales nada más. Lo hizo solamente por campaña política, o sea, él lo que quería era subir puntos y no se dio cuenta realmente, porque su intención fue subir él y mira con quién nos ha dejado ahora en esta segunda vuelta, ¿no? Como muchos otros políticos, ¿no? Tratar de obtener su objetivo nada más y tal. Y si no lo ha hecho ahora es porque no ha logrado su objetivo, y eso se ve cuán coherente es con lo que dice y lo que hace. Bueno, es un vendepatria que se regresa a su país, que es Estados Unidos, ¿no? Yo no los acuso de nada a ellos y ellos me tiran un montón de mierda. En la última campaña electoral, PPK apareció en escena como el candidato presidencial de la Alianza por el Gran Cambio, coalición política bautizada por sus rivales como el Sancochado. Yo estoy orgulloso
de estar al frente de este sancochao, como se le ha llamado. En marzo, cuando faltaba un mes para la primera vuelta, PPK se enfrascó en una polémica bastante subida de tono con Perú Posible y su candidato presidencial Alejandro Toledo, quien en ese momento lideraba la intención de voto. ¿Tiene Alzheimer o es un gran mentiroso? Uy. Está excitado Carlitos Bruce. Él toca la flauta, yo dirijo la orquesta. Cuando PPK empezó a subir en las encuestas, el asunto de su doble nacionalidad ya estaba en boca de todos. Yo no quisiera tener un presidente norteamericano. Los otros candidatos le exigían constantemente que renuncie a su nacionalidad estadounidense, pese a que ha nacido en el Perú y ese es el único requisito legal para postular a la presidencia peruana. No queremos presidentes con doble o tres nacionalidades, eso lo hemos visto en el pasado, cuando vimos a un presidente que escapó del país y ya en el exterior se refugió en su segunda nacionalidad, que era la japonesa. A lo que PPK contestaba que ya estaba haciendo los trámites para renunciar a la nacionalidad estadounidense. O sea, yo sí he iniciado los trámites, estoy llenando los formularios con mi abogado y se presentarán la versión final, porque la preliminar ya se presentó en unos días. En vez de eso, a mí me gustaría que muestre los papeles de la renuncia a su nacionalidad norteamericana, porque Perú no puede tener otra vez. Ya tuvimos un presidente japonés y ahora no queremos tener un presidente norteamericano. Finalmente, solo 10 días antes de la primera vuelta, PPK citó a todos los medios a la Embajada de Estados Unidos para asegurar que en 15 días su renuncia a la nacionalidad norteamericana sería efectiva. Pero ahora dice que su nacionalidad norteamericana solo ha quedado suspendida y que podría retomarla en cualquier momento. Ahora, mis ingresos vienen principalmente. Pero su nacionalidad está suspendida, en stand-by, está cancelada. ¿Cuál es el término, digamos, legal? Suspendida. Suspendida. Así es. O sea, se puede, digamos, en algún momento retomar. Vamos a ver. Eso confirma de que todos los políticos, antes de llegar al poder, prometen muchas cosas solamente para conseguir votos y a la hora de la hora miren lo que pasa. No lo ha cambiado, ¿no? Él ahorita él sigue, ¿no? Con su misma nacionalidad. Ni lo va a cambiar nunca, pues, señor. O sea, que ya el pueblo tampoco no es tan tonto de dejarse engañar. Es un mentiroso. Solamente quiso aprovechar de la juventud, del teatro y toda cosa. Un hombre que se sabe que tiene propiedades en el extranjero, ¿usted cree que va a renunciar sabiendo que va a pagar más impuestos? ¡Eso es inaceptable! 2 días antes de la primera vuelta, PPK anunció que si perdía la elección se retiraba de la política. En el improbable caso de que yo no llego a la segunda vuelta, me retiro de la política y sayonara. Pero tras quedar en tercer lugar y quedar fuera de la segunda vuelta, PPK asumió el papel de concertador y visitó a los candidatos Humala y Fujimori con su denominado pacto con el Perú bajo el brazo. En este momento somos completamente objetivos y neutros. Yo quiero mantener mi objetividad hasta el último día antes de la elección. Sin embargo, esta semana PPK confirmó lo que ya era un secreto a voces, que apoyará a Keiko Fujimori para la segunda vuelta, e incluso deslizó la posibilidad de asumir algún cargo en un eventual gobierno fujimorista. Yo voy a votar por Keiko. Estamos ante una enorme decisión. O votamos por el militarismo, que instalado en el poder se quedará largos años como antaño, o votamos por la democracia y el progreso, o votamos por Ollanta Humala y su gobierno militar, que reducirá el empleo y la libertad, o votamos por Keiko Fujimori, que traerá más desarrollo y seguridad. Bueno, que es lo que más le conviene, pues, tirarse para un lado. Puede resultarle para él bastante favorable, puede llegar hasta un ministerio, quizás. Es lo que más le favorece. Simplemente que quiso sorprender a la población, porque en sí pues, nunca renunció a su nacionalidad, simplemente como dicen, ¿no? PPK siempre mintió y bueno, ahora que está coludido pues prácticamente con la reencarnación de la corrupción, prácticamente ¿qué se puede esperar de esa persona? Es su decisión, ¿no? Es la decisión de él, como de cualquier peruano, por apoyar al candidato que mejor le parezca
Bueno, PPK ha servido como un títere para esta campaña política, ha tenido un rol de juventud más que todo, pero ha decepcionado a muchos al unirse a Keiko. PPK aseguró que se retiraba de la política si no pasaba a segunda vuelta y sigue haciendo política. Dijo que sería neutral durante el resto de la campaña y ya anunció su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori. Y sobre su nacionalidad estadounidense, ahora dice que pese a haber renunciado a ella, solo está suspendida y podría retomarla en cualquier momento. Un comportamiento que ha decepcionado a no pocos de los denominados pepecausas que le dieron su voto en primera vuelta. El Perú va a despegar con la verdad, con la honestidad, no con la mentira, el engaño. Sería bueno que se aclare esto.